12:47, atención, el gobierno acaba de tomar una drástica decisión frente a la presencia de imitaciones chinas de sombreros volteados en el mercado colombiano. Luego de la denuncia de Noticias Caracol en la que se demostraba que habían ingresado a Colombia con los papeles en regla, el Ministerio de Comercio ordenó retirarlos. Precisamente tenemos comunicación telefónica en este momento con el ministro de Comercio Exterior, el doctor Sergio Díaz Granados. Ministro, buenas tardes. ¿Cuál es exactamente la decisión? Bueno, buenos días. Hemos tomado dos decisiones. La primera, solicitarle a la DIAN una declaración anticipada de la importación de sombreros a Colombia, de manera que se pueda hacer inspección física para evitar la entrada a Colombia de imitaciones que violen la propiedad intelectual de los productos artesanales colombianos, en este caso el sombrero volteado, pero perfectamente de cualquier otro producto que el día de mañana pueda ser lesivo a los intereses de nuestros artesanos. Y lo segundo, le hemos solicitado a la Superintendencia de Industria y Comercio que a la medida de lo posible, a la mayor brevedad posible, tome las medidas cautelares para remover del mercado cualquier imitación que viole la propiedad intelectual, que afecte la competencia con nuestros artesanos y que sobre todo engaña al consumidor. Que amparado en esas normas, la superintendencia pueda actuar de manera urgente y de esa forma controlar la comercialización de ese tipo de sombreros que están afectando la estabilidad y la sostenibilidad de las familias artesanales en Colombia. Claro, ministro, pero estos sombreros ingresaron legalmente porque el gobierno permitió la importación de imitaciones de un patrimonio nacional como el sombrero volteado. Miren, la importación de sombreros no tiene licencia para importación de hace muchísimos años. Hace más de 20 años se permite la importación de sombreros en Colombia y se han venido importando sombreros desde hace mucho tiempo. No hay una inspección física que permita determinar la propiedad intelectual o la violación de la propiedad intelectual cuando se importan los sombreros. No es el gobierno quien autoriza esas importaciones. Por esa razón estamos solicitando ahora la declaración anticipada de los sombreros para saber por dónde van a entrar, cuándo van a entrar, poder hacer la inspección física y evitar que los sombreros que entren a Colombia violen la propiedad intelectual de los artesanos colombianos. Por esa razón estamos solicitando esa medida a la DIAN para poder comenzar a hacer el control desde las fronteras y en el caso del mercado colombiano, de lo que ya ingresó, actuar con las medidas de inspección y vigilancia que tienen ya establecida la ley, los decretos, con la superintendencia para poder hacer el control de esas mercancías. Ministro, ¿habrá sanciones para los responsables de esa importación? Déjeme ponerle las palabras más sencillas. Si alguien adultera una marquilla tratando de engañar al consumidor diciendo que es fabricado en Colombia o que son fibras naturales cuando son sintéticas, eso que es una forma de engañar al consumidor, tiene sanciones severas en la ley y por eso hemos pedido que tomen las medidas correspondientes. Muy bien, ministro Sergio Díaz Granados, ministro de Comercio Exterior, gracias por estar con nosotros en Noticias Caracol. Buena tarde. Para ustedes y feliz año. Gracias. Feliz año, ministro. El ministro no se encuentra en este momento en el país, pero está con nosotros, estuvo vía telefónica. Pero miren, esta decisión se produce horas después de que Noticias Caracol denunciara que más de 1 millón de sombreros chinos habían ingresado al país. Recordamos la historia. Son muy parecidos a los que tejen los artesanos, pero en el mercado valen cerca de 10.000 pesos, mientras los originales cuestan entre 100.000 y 130.000 pesos. La diferencia: unos son hechos en China, son de plástico. Los otros nacen de la tradición de pueblos indígenas zenú como Tuchín en Córdoba, donde miles de artesanos han vivido históricamente de hacer sombreros volteados. A ellos los está amenazando el mercado chino, pero lo paradójico es que estos sombreros han entrado al país legalmente. La DIAN tiene en sus registros que entre enero y octubre del 2012 fueron importados 944.081 sombreros volteados, con un valor total de $525.837,46, con seguros y fletes incluidos. Cada uno de esos sombreros vale 55 centavos de dólar en tierra colombiana, menos de 1.000 pesos de nuestro país, sin impuestos. Así como compiten nuestros artesanos, los sombreros chinos los están quebrando. Cuando eso no existía, acá uno vendía un sombrero bien vendido porque aquí nadie no tenía la copia de nadie fabricaba otro sombrero como el cartón, otras cosas que inventa, pero sí ha decaído. Nosotros acá entonces no vendemos el autóntomo de acá. No estoy de acuerdo porque le quita la artesanía a los indígenas nuestros, la propia artesanía del sombrero volteado. Artesanías de Colombia se dedica a fomentar y a apoyar el trabajo artesanal del país.
Sus directivos no esconden su preocupación y aseguran que estudian medidas. Por supuesto que estamos preocupados y de hecho desde hace unos tiempos venimos trabajando en apoyo a las comunidades artesanales para proteger los derechos que ellos tienen con relación a la propiedad industrial e intelectual de sus obras artesanales. Entonces, mientras por un lado se apoya a los artesanos, por otro se permite el ingreso al país de una competencia que pone en amenaza la subsistencia de un símbolo tradicional colombiano. A la 1:49 p.m. retomamos la primicia de Noticias Caracol sobre el anuncio del gobierno de recoger los sombreros que llegan de China y que imitan a los reconocidos sombreros volteados. Les contamos cómo será el procedimiento, pero antes recordemos el pronunciamiento del ministro de Comercio Exterior, Sergio Díaz Granados. Hemos ordenado, solicitado a la Superintendencia de Industria y Comercio que a la medida de lo posible, a la mayor brevedad posible, tome las medidas cautelares para remover del mercado cualquier imitación que viole la propiedad intelectual, que afecte a la competencia con nuestros artesanos y que sobre todo engaña al consumidor. Pues ante la decisión del gobierno revelada en exclusiva por Noticias Caracol sobre el retiro de las imitaciones chinas del sombrero volteado en el mercado colombiano, Vanessa de la Torre tiene nuevos detalles con el superintendente de Industria y Comercio. Buenas tardes. Está en manos ahora de la Superintendencia de Industria y Comercio llevar a cabo un proceso para que sombreros como este sean retirados del mercado colombiano. El superintendente nos explica entonces cómo es este proceso, superintendente. Bueno, la superintendencia ha tomado dos decisiones el día de hoy. Una, abrir una investigación por posible violación de los derechos de los consumidores en relación con el tema del sombrero volteado. Y adicionalmente abrir otra investigación de inspección, vigilancia y control en relación con posibles prácticas violatorias de la libre competencia. Adicionalmente, Artesanías de Colombia está haciendo las consultas pertinentes con las comunidades de San Andrés de Sotavento, con el fin de que ellas, en ejercicio de los derechos de propiedad intelectual que tienen, inicien acciones de propiedad intelectual y de competencia leal, acciones jurisdiccionales, con el fin de que la superintendencia pueda, como juez de la República, tomar medidas cautelares para retirar estos sombreros de manera inmediata del circuito comercial. ¿Cuánto tiempo se demora la superintendencia en volver un delito el hecho de vender sombreros como este en nuestro país? A ver, presentada la correspondiente demanda por parte de los artesanos, la superintendencia se tomará un par de días en estudiar esa demanda para poder admitirla y decretar en el auto admisorio una medida cautelar que implique la prohibición de comercializar esos sombreros en el país. Está la noticia, soy Vanessa de la Torre, desde la Superintendencia de Industria y Comercio. Que tengan una buena tarde.